Muy buenas tardes a todos y todas los asistentes a esta jornada del día de hoy. Mi nombre es Matías Allende, yo soy farmacéutico, miembro del directorio de la Asociación Chilena para Estudio del Dolor, y quien me acompaña hoy como moderadora es la doctora Delia Ruiz, médico fisiatra, vicepresidenta de la misma sociedad, lo cual estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes que ya se han ido incorporando a a estas jornadas que tienen como objetivo, ¿verdad?, conocer sobre la ley de fibromialgia y dolor crónico no oncológico que se está tramitando actualmente. También discutir un poco, ¿verdad?, el impacto sobre esta futura ley en nuestro país y cómo se ve desde el punto de vista desde la implementación, si está correcto, incorrecto, si tenemos alguna necesidad de alguna equipos tanto humanos como infraestructura. La verdad es que lo que nosotros buscamos con estas jornadas que se van a dividir en tres, comenzando este día martes 11, es un poco generar ideas, debates con respecto a esta ley de fibromialgia. Así que la verdad es que estamos muy, muy contentos y el día de hoy vamos a comenzar con la primera parte, que tiene que ver con un poco con el espíritu de esta ley, ¿ya? Poner en evidencia, ¿verdad?, cuál es la importancia, cuál es el impacto de estas patologías en la población chilena, ¿verdad? Para lo cual vamos a tener dos expositores que va a proceder a continuación a presentar la doctora Delia Ruiz. Muchas gracias, Matías. Bueno, reiterar la bienvenida a todos y a todas. Como decía Matías, vamos a hacer estas jornadas de específicamente hablar acerca de la ley de fibromialgia y de dolor crónico no oncológico en estos tres martes. Y hoy día vamos a partir entonces como primera expositora a la señora Jimena Galleguillos. Ella es fundadora de la Corporación de Fibromialgia Chile, una corporación que acoge a pacientes con fibromialgia. Esta corporación ya lleva más de 30 años. Ella ha sido fundadora y actualmente conforma parte del directorio y nos va a hablar acerca del espíritu de la ley, por qué es necesaria una ley que proteja a los pacientes con fibromialgia y dolor crónico no oncológico. Posterior a ello, vamos a tener la exposición del doctor Mauricio Soto. Él es médico cirujano de la Universidad Austral de Chile, es especialista en ortopedia y traumatología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es PhD en Medicina e Investigación Translacional de la Universidad de Barcelona de España, es académico de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, traumatólogo también de la Red Salud Ucristus, y es integrante del equipo médico del Centro Interdisciplinario de Manejo del Dolor de la Red Salud UC Ucristus. Él nos va a hablar acerca de la ley de fibromialgia y dolor crónico no oncológico, cuáles son sus potencialidades y desafíos desde una perspectiva ya más bien médica. De la ley de fibromialgia. A quienes padecen esta dolencia, a pesar de ser calificada clínicamente como benigna, a los pacientes les causa gran afectación de su cuadro en general, con sensación de cansancio y agotamiento de la energía vital. Esperamos mejorar esta mirada. Esta afectación del estado general se produce por el hecho de que la enfermedad cursa con otros síntomas asociados que empeoran aún más su condición. No solamente es el dolor generalizado o los puntos específicos, sino que hay otros síntomas asociados que la complican. La lógica preocupación por las dificultades y limitaciones que padece un paciente es una incógnita para el sistema, porque no lo saben. Es necesario considerar la situación de enfermedad en lugar de la salud. Interiorizar esto, asumirlo y convivir con ello es todo un logro personal de cada paciente, si se consigue llevar a cabo esta ley. Ahora, ¿cómo nos impacta esta ley? ¿Ya? El derecho a la salud obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de que tengan el mejor estado de salud posible. El Estado debe asegurar el acceso a una atención médica. El Estado tiene que ofrecer la protección de la salud con prestaciones oportunas, profesionales, con atenciones correctas y responsables. Contar con un acceso universal a la salud y la cobertura sin discriminación. En caso de esta legislación en particular, el bien común se relaciona con salvaguardar al ser humano en toda su magnitud. Las violaciones al acceso a la salud pueden tener graves consecuencias sanitarias, como es la discriminación manifiesta
o implícita en la prestación de servicio o la nula atención que reciben los pacientes. Abastecer de medicamentos en todos los centros de salud, médicos, enfermeras, especialistas, mejorar la infraestructura, etcétera, es fundamental para obtener estos logros que pretende la ley. Ahora también tiene reparos y complejidad esta ley. Yo puse ahí como una madeja de lana, ovillo, tenemos las puntas, pero no sabemos a dónde está el final, ¿ya? Porque la ley indica que todos los pacientes con dolor crónico tendrán derecho a una licencia y no podrán por su solo diagnóstico rechazarse y a una pensión de invalidez, ¿ya? Pero no han pensado, no sé si está en esta madeja de lana, en este enredo. Las licencias podrán ser de 15, de 30 días, de 3 o 6 meses, o hasta que el paciente requiera para estabilizar sus síntomas. ¿Qué opinión tendrán las ISAPRES de esto? El acceso a una pensión de invalidez. ¿Cómo se evaluará quién tiene la opción a tramitar este beneficio? La AFP y aseguradora emitirán su parecer. Juicio y consideraciones. Hay que esperar qué es lo que dicen. El sistema público de salud tendrá reales recursos para estas implementaciones de medicamentos, terapias y profesionales. Los centros de salud contarán con reales capacidades de infraestructura para recibir a este gran número de pacientes a nivel nacional, 10.600. La ley dice, ahora, la norma crea el Programa Provincial de Prevención y Tratamiento, control de asistencia a la fibromialgia, pero el objetivo es promover el cuidado integral de las personas con esta enfermedad. O sea, el objetivo principal para ello es promover el cuidado integral, además de síndrome de sensibilización central y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen y de su familia. Programa de divulgación de conocimientos científicos y clínicos para personas con fibromialgia. ¿Será posible cumplir con todas estas exigencias que nos propone esta ley? Son dudas y reparos a esta compleja ley. La fibromialgia en estos momentos es un dilema para la salud. Yo quise representar en este cuadro como un rompecabezas, tratando de poner un paciente, tratando de poner una pieza en ese rompecabezas. Y la frase dice, la vida es como un rompecabezas. Cada pieza tiene una razón, un lugar, un porqué. No insistas en poner piezas donde no caben u otras que no se ajustan. Y a raíz de esto tenemos el rompecabezas. Para tener buenos resultados en la aplicación de esta ley, ninguna pieza del rompecabezas debe quedar fuera para mejorar el dolor crónico fibromialgia. Aquí tenemos un rompecabezas, los síntomas de la fibromialgia, que están 3 unidos, y está uno que está por entrar al lugar a ver si y que cae ahí. Pero de todas maneras están todas las otras piezas alrededor. No solamente se trata del dolor generalizado o los dolores puntuales de los puntos específicos, sino que tenemos enfermedades asociadas como la rigidez, el síndrome de intestino irritable, los hormigueos, la depresión, la fatiga, los trastornos temporomandibulares, el estrés, la angustia, el trastorno del sueño. Estas piezas se encajarán en este rompecabezas grande, porque es un tremendo rompecabezas, ¿ya? Que hay que tratar de que todas esas piezas se ajusten, teniendo, digamos, las competencias de personal, de medicamentos, de infraestructura y de todo lo que se necesita para echar a andar esta ley. Ahora, ¿tenemos beneficios que pueden aportar el sistema de salud con esta ley? Claro que hay beneficios, podemos contar con un doctor, con una enfermera, con una terapeuta, con ejercicio, y todos estos beneficios pueden disminuir el dolor, tener un positivo rendimiento muscular del paciente, disminuirá la fatiga, mejorará su calidad de sueño y como consecuencia una mejor función psicológica. El paciente se sentirá entendido y comprendido ante el médico, la enfermera o el auxiliar, estará físicamente y emocionalmente más estable. Los beneficios en el estado de ánimo del paciente para realizar ejercicio en grupo es súper favorable. Eso lo vemos a diario nosotros que tenemos ejercicios grupales. Disminuye el estrés y la ansiedad al sentirse contenido y protegido.
también lo vemos diariamente en nuestros talleres. Tiene una mejoría en su confianza, en sociabilidad, en bienestar general, en la relajación y sobre todo en la recuperación gradual de las alteraciones de memorias, motoras y cognitivas. Ahora, para que todo eso resulte, tienen que haber 5 pilares fundamentales para el tratamiento de fibromialgia que debe conocer esta ley. Sin estos 5 pilares fundamentales, no se podrá llevar a cabo si no hay conocimiento de que necesitamos educación, fármacos, intervención psicológica, actividad física y actitud del paciente, que es muy importante. Sin la actitud positiva de un paciente, podemos tener todos los medicamentos, los ejercicios, los médicos, pero si la actitud del paciente no lo acompaña, no llegamos a ningún puerto. O sea, la actitud del paciente tiene que ser 100% actitud, como dice Cecilia Boloco. Ahora, solución de problemas en salud pública. Esto lo pensé ayer cuando escuché a la ministra hablar en televisión. Estaba hablando de la salud mental, pero habló de la salud mental en forma muy banal y no se miden estas cosas, porque para que haya solución en la salud pública tiene que haber una responsabilidad social, una infraestructura adecuada, un personal capacitado, tiene que haber eficacia, eficiencia, equidad, motivación, un trato digno, seguridad en la atención, una cultura de servicio social, una protección en salud. Sin estas soluciones, que son recomendaciones, recordatorios, que hay que enseñar, difundir en los centros de salud cuando se echa a andar la ley. Ahora, propuestas para avanzar en el tratamiento integral de fibromialgia. Pensamos que es a lo largo de todo Chile, ¿ya? No es para Santiago, hay 10.600 pacientes a nivel nacional, ¿ya? Y son alrededor de 2.400 los que tenemos registrados de regiones. Y para que estas propuestas, digamos, permitan avanzar, tiene que haber capacitación en los profesionales. Parece reiterativo, pero tiene que haber una capacitación a los profesionales, a los médicos generales, a las enfermeras, a los auxiliares, a los psicólogos, a los psiquiatras, a los terapeutas ocupacionales, psicólogos, a todo el sinfín de profesionales que lamentablemente necesitan esta enfermedad. No es solo un médico, son varios profesionales. Tiene que fortalecer los equipos de trabajo, los costos económicos que va a significar este tratamiento, la implementación, digamos, en la salud, la atención médica que sea oportuna, que no me den hora para 3 meses ni para 6 meses más, ¿ya? Acceso a los medicamentos, no un paracetamol, a un medicamento que toma la mayoría, pregabalina, duloxetina, amitriptilina, quetiapina, muchos, ¿ya? Acceso a actividad física y a terapia psicológica. Personalmente creo que es fundamental la terapia psicológica. Creo que va, por no decir un porcentaje tan alto, por lo menos un 60% del tratamiento tiene que ver con la terapia psicológica. Fundamental. Y que sea un sistema de salud equitativo, que a todos nos toque lo mismo, que todos podamos acceder a esto. Ahora, ¿cómo podemos prevenir en la salud pública y del paciente? Podemos tener los medicamentos, mejorar el trastorno de sueño, podemos tener viajes, disfrutar paseo, tener un trabajo, tener muchas cosas. Pero primero tiene que haber una prevención en organizar campañas de difusión y educación, apoyar el reconocimiento público de la fibromialgia, preocuparse de la salud mental, que es el pilar más fuerte que hay en estos momentos, educar al paciente, a la familia y a la sociedad en general, bajar la carga laboral de las personas que son demasiado competitivos, cambiar esos hábitos de vida, que todos para ayer, todos para mejorar, hay que andar 2 horas para llegar al trabajo. Todo eso son cosas nocivas.
Entregar herramientas para manejar el estrés, ¿ya? Aprender a delegar, no cargar todo en una persona. Incentivar la actividad física desde la niñez. ¿Ya? Es muy difícil la persona de 45, 50, 55 años que se ponga a hacer ejercicio como de repente. Entonces, esto hay que incentivarlo de la niñez. Tener una muy buena alimentación. Dejar fuera los hábitos nocivos, como decía, de cigarrillo, trasnoche, licor, alcohol, todo eso. Y los controles médicos periódicos. Periódico para mí significa cada 3 o 4 meses, no una vez al año o cada 2 años. Y el paciente debe tomar el control de su salud. Sin el control de su salud, la salud mental y la salud física van unidas. Sin el control del paciente, para que estas dos cosas se entrelacen, difícilmente vamos a recuperar un paciente. Ahora, escuché un comentario de una paciente española que decía que había tenido un tortuoso camino para tener el diagnóstico, pero todavía no tenía el tratamiento. Bueno, me pareció que podía simplificarlo como un camino sinuoso de un paciente con fibromialgia en el 2022, con altos y bajos, como todas las cosas, y como un camino esperanzador el 2000, quizás, que podamos decir, sí, contamos con un tratamiento, va avanzando el tratamiento, va creciendo el tratamiento, las atenciones van mejorando, el paciente cuenta con los especialistas, cuenta con la rehabilitación. Esperemos que sea un camino esperanzador. Y quise terminar con una frase, como dije, esperanzador. Pero la esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independiente de cómo éste resulte. Gracias. Muchas gracias, señora Jimena. Gracias, señora Jimena, por su presentación. Ahora continuamos con el doctor Mauricio Soto y aprovecho de recordarles también a todos los asistentes que todas sus preguntas las pueden ir realizando a través del chat del Zoom para que al final de esta presentación podamos discutirla y comentarlas también. Así que comenzamos, doctor Mauricio Soto. Ya está. Se ve, ¿cierto? Se ve súper. Bueno, como bien dijo la señora Jimena, la ley de fibromialgia y dolor crónico no oncológico, uno no podría no estar de acuerdo con esta ley, pero a su vez propone una serie de potencialidades y desafíos, y lo dijo ella muy bien en una palabra, deben existir algunos pilares fundamentales que nos hagan creer que el apoyo es real y que nos hagan creer que una ley de este tipo puede tener un final, va a tener un buen final, pero que sea un final adecuado y un camino que permita a los pacientes obtener lo que realmente necesiten y al equipo de salud también. Bueno, yo soy Mauricio Soto, trabajo en la Escuela de Medicina de la Universidad Católica y en el Centro de Dolor de la Red de Salud de Chile. En general, una de las cosas importantes para darle un marco a esta ley, que uno piensa que todos aquellos que participaron o que participaron en el desarrollo de la ley y posteriormente participarán probablemente en el asunto más práctico de la serie de protocolos que esto significa, entiendan que la fibromialgia va más allá que un dolor crónico, va más allá de un asunto de cronología, porque probablemente quienes incentivaron el desarrollo de esta ley lo hicieron pensando en algunas cosas que vemos en los pacientes al final. Y al final, cuando la enfermedad no está bien tratada, cuando el paciente no ha tenido acceso a las cosas más básicas. Primero porque hay una incapacidad. Cuando el paciente deja de hacer cosas que antes hacía bien, se sabe que es el principal momento en los cuales consulta. Segundo, porque hay compromiso en la salud mental. Y eso deriva directamente en compromiso en las relaciones sociales y compromiso de las consecuencias a nivel laboral. Por eso que la ley hace mucho hincapié en el asunto de las licencias médicas. Pero también sabemos que los tratamientos no son de resultado inmediato, por lo tanto puede producir frustraciones en los pacientes. A su vez, eso también produce frustraciones en los equipos de salud, donde uno ve que el paciente un día bien, el siguiente día o en el control está mal. Por lo tanto, eso explica la baja adherencia y la pérdida de confianza muchas veces en los equipos de salud. Y hace también que los pacientes en esta permanente búsqueda
no tengan un equipo de salud tratante, no tengan un médico tratante y amplíen su búsqueda de tratamientos en aquellas cosas que no tienen una gran evidencia y que pueden o no dar resultados. Por lo tanto, ¿qué esperaría uno desde la mirada del equipo de salud que involucre una ley de esta naturaleza? Primero, reconocer que existe una multifactorialidad de la enfermedad. Segundo, que hay una fisiopatología relativamente clara y descrita que se va avanzando en el conocimiento de por qué se produce esta patología. Segundo, que hay evidencia en los tratamientos disponibles, que hay guías clínicas, no muchas, pero hay guías clínicas tanto a nivel nacional e internacional, que nos dicen aquellas cosas que está demostrado que tengan mayor evidencia, que involucren las consecuencias que tiene para los pacientes y para las familias, y una serie de aspectos no médicos como la incapacidad y como el impacto a nivel laboral. Por lo tanto, si uno lo pudiese resumir en algo, uno espera que esta ley responda a las necesidades de los pacientes con dolor crónico o fibromialgia en particular. Pero hablemos un poquito de generalidades. Esta ley tiene dos grandes etapas. Uno, un primer trámite constitucional que se realizó en la Cámara de Diputados con el ingreso del proyecto en diciembre del 2021, y un segundo trámite constitucional en el Senado, que más o menos fue relativamente ya casi no cerrado, pero muy bien encaminado, el día 7 de septiembre, la sesión en que hubo un respaldo unánime al proyecto de ley en su análisis, en su discusión general, y por lo tanto aprobado en general, lo cual permitió que vuelva a la Cámara, perdón, a la Comisión de Salud, y vuelva también, pudiese ser evaluado por la Comisión de Hacienda. Y también se puso como fecha límite que todas aquellas indicaciones a modificación del proyecto sean hechas hasta el 29 de septiembre. La verdad es que se hizo una indicación que tampoco contribuye mucho a la estructura, al fondo o al marco de referencia por el cual el proyecto se desarrolla. Cuando uno mira el video de la sesión de ese día en el Senado o lee las transcripciones de los senadores, uno encuentra algunas razones por las cuales algunos aprueban el proyecto, que va a ser un respaldo unánime. Pareciera poco popular no apoyar un proyecto de esta naturaleza. Primero porque algunos dicen responde a una realidad de la fibromialgia, según el único estudio de prevalencia en una corte del Maule que todavía está en investigación por parte del grupo investigador de la Universidad Católica, es cerca del 3,3% de la población padecería fibromialgia y alrededor de un 34% dolor crónico no oncológico. Por lo tanto, es una realidad y ellos se hacen cargo de esto. En materia legislativa, algunos dicen, porque es innovar, habría que hacer una referencia y hacer hincapié que es innovación legislativa en la América Latina, porque es una respuesta a la invisibilidad de estos pacientes. Algunos senadores asumieron en su explicación porque apoyaban, porque conocen familias con fibromialgia, ven cómo sufren y por lo tanto empatizan con el dolor de muchas familias y también mejoran la calidad de vida independiente del sistema previsional. Otros porque necesitan un diagnóstico oportuno. Sin embargo, dentro de esto hay mucho discurso que puede parecer poético, puede parecer simple, pero a mí me parecen de las intervenciones tres que son fundamentales para centrarle y darle una firmeza a una evolución de un proyecto que es buena. Primero, un senador dice generar condiciones para que los pacientes entiendan la naturaleza de su enfermedad, es decir, un proceso de educación, no solo a los pacientes y las familias, sino a los equipos médicos que sean capaces de explicarlo y que tengan asegurada su atención. O sea, si aseguramos la atención de los pacientes con dolor crónico, no oncológico y fibromialgia, y detrás de eso viene una atención que se expedita con los profesionales que corresponden, ya que los tratamientos demostrados como eficaces. Otro dice es un dolor constante que hace difícil la vida de las personas. Y este hacer difícil la vida de las personas me parece también necesario destacar porque involucra la vida particular del enfermo, el compromiso en el trabajo, el compromiso con las actividades de la vida diaria, en la familia, y por lo tanto también es importante tenerlo en cuenta porque trae consigo el concepto de calidad de vida. Y lo último que lo dijo el senador Owen Chumilla, dice, él asume que la fibromialgia es un problema real y esta norma debe ser válida y justa. Y aquí ya nos estamos acercando a algo que a uno le da un poco de esperanza. O sea, construir una norma que tenga validez en lo que propone, que sea justa para que todos tengan acceso a ella, pero también dice el que sea eficaz. Y cuando dice que sea eficaz es porque estamos haciendo una ley que salga un poco de fundamentos teóricos. Primero, que tenga fundamentos teóricos claros. Segundo, el papel, escribir una serie de artículos puede probablemente no ser tan complejo, pero ¿cómo hacemos que eso lleve
llegue a la práctica para todos los involucrados en esto. Y lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Vamos a ver ahora este proyecto de ley, cuál es la anatomía de este proyecto. En general son 11 artículos que se pueden agrupar en 3 grandes puntos. Uno, definiciones. Hace una definición, parte con una definición de fibromialgia, dolor crónico no oncológico. Luego derecho al acceso, al tratamiento, a información, licencias médicas, no discriminación. Y por otro lado, asume todas las responsabilidades propias de la autoridad sanitaria, en construir, desarrollar protocolos, construir instrumentos estadísticos, capacitación, investigación y participación. Y en el asunto de participación, el proyecto establece que son muchos los que deben participar en la toma de decisiones, dentro de ellos las asociaciones de pacientes. Por lo tanto, la autoridad sanitaria debería velar por el correcto participación, por la correcta participación de las asociaciones de pacientes. Incluso dice a lo largo de todo Chile de una manera equitativa. Vamos con la definición. Una definición muy conocida, digamos, donde destaca solo manifiesto, donde quiero destacar este punto donde se hace referencia permanente a manifestación a través de síntomas físicos y psicológicos del dolor. Si nos vamos a la definición de fibromialgia, es un poquito más extensa, tiene algunos más elementos, y se resume en que produce nuevamente síntomas físicos y psicológicos, múltiples consecuencias, y esto es susceptible de una enfermedad de generar algo que en el caso de lo que hacen referencia, discapacidad e invalidez. Y aquí aparece un importante punto a mi juicio de referencia que probablemente no impacte mucho en la estructura general y en la evolución del proyecto, y que me parece que es fundamental que así sea. Una definición extensa, sobre todo la de fibromialgia, algo confusa, poco clara, y si es algo confuso ya llega a ser poco claro, porque hay una vinculación entre la definición de la enfermedad, las características de la enfermedad, con las consecuencias. Pero como digo, eso es probablemente una cosa personal, y eso también deja en evidencia algo, que poner muchas cosas en una definición hace que sea confusa, y la importancia no está en la definición, sino que la importancia de la patología está en la enfermedad en sí misma. Luego, cuando se habla de derecho, aquí hay 2 cosas fundamentales. Derecho a tener un diagnóstico temprano y oportuno a través de una evaluación médica precisa. Bueno, uno puede entrar en discusión a que nos hemos referido con una evaluación médica precisa. Y luego el Estado propiciará el acceso a una serie de medicamentos, tratamientos, como ahí se describe. Por lo tanto, partamos con lo primero, o sea, un diagnóstico temprano y oportuno, y esta evaluación médica precisa inmediatamente cuando uno la lee hace referencia a tener equipos de salud preparados y formados en dolor, para que pueda ser precisa, no solo oportuna. Y luego, cuando se habla del Estado propiciará el acceso a medicamentos, fitofármacos, tratamientos, terapias físicas y psicológicas, rehabilitación, medicina, fitoterapias complementarias, ayuda técnica de manera oportuna y eficaz, considerando la edad y diagnóstico de los pacientes. Desde mi perspectiva ya la cosa se complica. Se complica demasiado porque aparecen una serie de preguntas. Probablemente, cuando se establezcan protocolos y se lleve esto a la práctica, se podrá desentomar un poco esta gran confusión incluida en este artículo. Porque ¿cómo nos hacemos cargo de la necesidad de que la evidencia avale la toma de decisiones con todo lo anterior que puede exigir esta ley? ¿Cómo fundamentamos la explicación o su implementación? Es decir, ¿cómo fundamentamos el uso de fitoterapia, de medicinas complementarias, que un médico le indique? ¿Quién se hace responsable de esa entrega de esos tratamientos, indicar esos tratamientos que la ley exige? Porque si la ley exige, es un derecho y alguien, un paciente o alguien, tiene que cobrarle ese derecho, y ese derecho se le cobra ¿a quién? En primera instancia, a la persona que tiene enfrente que la está atendiendo, porque el Estado se asume responsable de entregar. ¿Y por qué es fundamental esto? ¿Por qué es fundamental tener tener claridad en los tratamientos que puede proponer una ley o un protocolo? Porque el dolor crónico tiene una reciente descripción. Como tiene una reciente descripción, no hay marcadores. Por lo tanto, hay mucho que explorar, pero eso mucho que explorar y descubrir, a mi juicio, se tiene que dar en el contexto de la investigación. No tenemos que llegar a lo de antes. No es por accidente que las cosas funcionan, sino que tiene que haber una demostración, y la evidencia actual sobre fibromialgia, aumentando cada vez más de la década del 2000 hasta ahora, da cuenta de todo esto. Los mismos derechos, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las guías clínicas. Es importante saber que en Chile existe una guía clínica de dolor crónico no oncológico, existen guías clínicas, alrededor de 4 a nivel del mundo, sobre fibromialgia: Europa, Canadá, Alemania y Israel.
Y por lo tanto, cuando uno habla de individualizar el tratamiento, debemos individualizarlo en base a esto, a la evidencia disponible que demuestra utilidad en el manejo de la fibromialgia o dolor crónico. Respecto del acceso, dice el Estado velará que toda persona con fibromialgia o dolores crónicos no oncológicos tenga acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud. Nadie podría no estar de acuerdo con esto, es fundamental. Sin discriminación de acceso a las prestaciones, diagnóstico y tratamiento adecuado para tener acceso a estas prestaciones, uno se imagina. Pero también aparecen una serie de preguntas. ¿Cómo nos imaginamos ese acceso? ¿Un acceso de derivación de pacientes de ciertas instituciones a algún lugar donde los va a atender? ¿Consulta espontánea? ¿Cómo nos imaginamos la estructura de ese proceso de atención y acceso? Planes, el mismo plan de atención para todos los pacientes, diferentes planes, diferentes formatos de tratamiento de acuerdo a las necesidades particulares del paciente, como hacía referencia uno de los artículos en este listado de medicamentos sobre la edad y el diagnóstico del paciente. Todos acceden a lo mismo y al mismo tiempo. Cuando el paciente logra controlar su enfermedad, ¿hacia dónde se va? ¿Se vuelve a atención primaria, una unidad especializada? Son dudas válidas que deja abierta la ley, que probablemente esperamos que en los protocolos se logre una claridad de esto. Y también, ¿qué pasa cuando el tratamiento no funciona? Si, como no sabemos aún la movilidad, atención primaria, unidades especializadas, unidades de dolor, hacia dónde se dirige este paciente. Todo con la finalidad de que el flujo sea lo más adecuado posible para resolver las necesidades del paciente. Por lo tanto, tanto el acceso como el tratamiento que hemos visto hasta el momento, a mi juicio el desafío es dar una estructura coherente al proceso de atención. Es decir, fortalecer atención primaria, o sea, unidades básicas de atención, me parece, y probablemente es así, la idea del proyecto es fortalecer la atención primaria a través donde los pacientes ingresan por primera vez, donde el paciente, estamos hablando del sistema público, pueden tener el primer acceso. De esa atención primaria podrá haber derivaciones a unidades con más experiencia o unidades de dolor de hospitales de referencia. Por lo tanto, debería existir una comunicación constante entre la atención primaria con estas unidades de dolor, referida en compartir información, reuniones clínicas, fortalecer el intercambio de conocimiento entre estas dos entidades que están atendiendo al mismo tipo de pacientes. Cuando habla de derechos respecto de la investigación intersectorial en ciencias básicas, aspectos clínicos y terapéuticos de la enfermedad, aquí es importante, suena bien, uno esperaría que los gobiernos en particular propongan una serie de recursos para el desarrollo de la investigación, sobre todo en dolor y fibromialgia. Por lo tanto, el camino y la idea es una investigación nacional novedosa, investigar sobre lo que no hay, dar un marco de referencia a cuál es la acción, cuál es la idea de fibromialgia y dolor crónico en nuestro país. Pero hay una cosa que a mí me parece fundamental. El que hace dolor debe saber de dolor. El cirujano, no hay un cirujano que le guste la cirugía y se ponga a hacer cirugía. Es porque tras de eso hay un proceso de formación y especialización. Por lo tanto, el desafío es una formación especializada en dolor. ¿Quiénes son los responsables? Probablemente todos nosotros, porque estamos acá, la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor, las universidades, ¿a través de qué? Cursos de especialización, diplomados, estancias formativas. Pero esto sabemos que no es rápido. Y como todo tomará su tiempo, ¿qué podemos hacer mientras tanto? ¿Cuál es el desafío que nos propondría esta ley? Acompañamiento de unidades de dolor y atención primaria, asumiendo que el centro va a estar ahí. Derivación de casos, reuniones clínicas, comunicación efectiva entre ambas, rotación de profesionales de salud interesados. Porque si uno se imagina un proyecto de ley o una ley que exija que en la atención primaria los pacientes con fibromialgia sean atendidos en forma expedita cumpliendo ciertos plazos. Uno se imagina médicos recién egresados de atención primaria, médicos generales de zona, con todo el interés de aprender, algunos más interesados en el tema que otros, se hacen cargo puntualmente de ciertas cosas. Algunos obligados, otros con más interés. Bueno, esos que tienen más interés probablemente tendrán acceso, deberían tener acceso a estas rotaciones de profesionales en centros más grandes, unidades de dolor de referencia tanto públicas como privadas. El diseño de protocolos por parte de la autoridad sanitaria. Y dice asegurar la participación de las asociaciones. Y el desafío grande aquí, cuando tenemos muchos involucrados, muchos sentados a la mesa a discutir un mismo tema, es ponerse de acuerdo. Y si tenemos pacientes, equipo de salud y autoridad, la finalidad es tener una conversación efectiva, porque estos tres grupos responden a los mismos intereses o son intereses diferentes. Y lo ejemplificamos de una forma puntual. La autoridad que va a requerir o va a exigir
una adecuada optimización de recursos con tratamientos que cumplan, sean eficaces en cuanto a su efectividad y en cuanto al costo. El equipo de salud puede estar entre medio de decir, ¿sabes qué? Apoyamos la evidencia es esta, por lo tanto debemos apoyarla, pero por otro lado uno quiere a su paciente y puede optar por otros tipos de tratamientos que no tengan esta evidencia. Y por otro lado, los pacientes, en esta permanente búsqueda, siempre van a exigir algún tipo de tratamiento que no esté en el listado de prestaciones que la ley establece como efectiva para ellos. Entonces, ahí se puede generar una dinámica de funcionamiento distinto, donde todos pueden apuntar a objetivos distintos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo solucionamos esto? Y aquí básicamente requiere un poquito de responsabilidad, y significa, primero que nada, puede parecer simple, pero yo creo que es la base de todo, centrar toda la discusión de estos tres actores en el paciente con fibromialgia, dolor crónico no oncológico y su beneficio potencial. La exigencia de formación constante de los profesionales de la salud respecto a la evidencia actual y disponible en el país para poner las cartas sobre la mesa. Esto es lo que hay y esto con lo cual tenemos que trabajar. Pero también debe haber una responsabilidad de las asociaciones de pacientes en desarrollar un trabajo colaborativo respecto a la proposición de tratamientos reconocidos y su participación en la investigación nacional que se desarrolla. En la experiencia personal, los pacientes con fibromialgia están muy abiertos a participar en estudios, a realizar encuestas, y por lo tanto, yo creo que eso no sería un gran inconveniente. ¿Y esto por qué? Porque estos tres actores deben tener algo que en teoría puede resultar muy teórico, pero que sí delimita un marco de referencia fundamental para la toma de decisiones en salud, que es la responsabilidad ética. Y aquí tomo una definición desde la cortina, más que de bioética, una definición de ética. Desarrollar una forma de ser de una sociedad, forjar un carácter que aumente la probabilidad de ser felices y justos y ayude a estimar los mejores valores y optar por ellos. Eso es lo que tiene que ser, lo que uno esperaría en el espíritu de una ley, que permita a los involucrados, a los equipos de salud, a los pacientes y a las personas, las autoridades de gobierno, quienes toman finalmente las decisiones, estimar los mejores valores y optar por esos valores para el beneficio de quienes va dirigida esta ley. Tomemos un ejemplo. Y el ejemplo más claro, que uno le puede seguir una continuidad, es lo que pasó en la Comunidad Autónoma de Cataluña en España, porque el año 2002 el Parlamento catalán propuso una resolución que instaba a entregar atención progresiva a los pacientes con fibromialgia y agregan síndrome de fatiga crónica. Eso significó que se crearon 3 unidades especializadas de fibromialgia que se mantienen a la fecha en 3 hospitales públicos de referencia. En 2006, el camino era un modelo de atención progresivo con énfasis en la atención primaria de salud. En 2008 ya se aprobó la resolución sobre atención de pacientes con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Pero ¿cuál fue la discusión previa para llegar a esto? Los sectores políticos hacen lo suyo. Algunos rechazo en la forma del proyecto. O sea, no podemos aceptar este proyecto porque en su forma no nos gusta y no se puede hacer una ley para cada enfermera. Otros asumían que mientras no se mejore el funcionamiento de los circuitos de derivación, no va a haber ningún éxito. Circuito de derivación de las 17 unidades de atención primaria que atienden a pacientes con fibromialgia y disminuir la lista de espera de referencia en las unidades de referencia. Por un lado, el gobierno catalán decía que las listas de espera eran de 3 meses y las asociaciones de pacientes decían que era de 1 año. Porque por un lado, los pacientes que decían, preferimos unidades especializadas, y el gobierno decía, no, lo que hay que hacer es centrar la atención en el ambulatorio que llaman que es el sistema público de la atención primaria de salud, que es por donde el paciente entra y de ahí es derivado. Entonces, ¿cuál es la razón que dan los pacientes? Comillas, porque a mí me interesa que el médico, el equipo que me va a atender, sepa de qué va esto, sepa de qué va la fibromialgia. No nos sirve que me atienda cualquier médico que no conozca por la enfermedad, porque vamos a llegar a lo mismo. Por lo tanto, pedían una derivación a las unidades de referencia más efectivas, porque las unidades de referencia cuentan con médico, atención kinesiológica, psicología y terapia ocupacional, en diferentes programas de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos importantes que uno debería tener en discusión cuando enfrenta esta ley? Atención primaria o unidad especializada. ¿Dónde va a ser el primer enfrentamiento de los pacientes con fibromialgia? ¿Quién continúa la atención posterior a la derivación? Por ejemplo, un paciente se derivó de la atención primaria
a unidad especializada. ¿Y después qué? ¿Sigue la unidad o vuelve a atención primaria? ¿Quién desarrolla los criterios? La autoridad, atención primaria, la unidad especializada o en conjunto. Y por su parte los pacientes decían, hay que tener claro que fibromialgia, dolor crónico no oncológico, es distinto a incapacidad permanente. Que los organismos evaluadores, sobre todo de las incapacidades, consideren los informes y el diagnóstico. Podemos decir, hay jurisprudencia en la misma Cataluña y España de pensión de invalidez de pacientes con fibromialgia. Hoy en día me parece que es poco probable que en Chile un paciente pueda llegar a acceder a una evaluación precisa de la fibromialgia desde el punto de vista de su incapacidad y la necesidad que sean los pacientes de formación especializada de los equipos de salud. Otro ejemplo es lo que hizo el Parlamento Europeo, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de marzo de 2020. En esta declaración, el Parlamento Europeo lo fundamentó en lo siguiente. Existen 14 millones de pacientes en la Unión Europea. La fibromialgia no está incluida en el índice oficial de patologías de la Unión Europea. Y estos pacientes son una carga económica. ¿Lo fundamentan en qué? Porque son pacientes que requieren más atenciones con su médico de cabecera, más derivaciones a especialistas, más baja por enfermedad, es decir, más licencias médicas, menos días de trabajo, y necesidad de ayuda para una vida independiente y plena. Teniendo esto en mente, ellos proponen una declaración que es desarrollar una estrategia comunitaria, contribuir a la sensibilización sobre la fibromialgia para pacientes y profesionales. Estados deben mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento, promover la investigación y desarrollar programas de recopilación de datos. Por lo tanto, la ley que se propone, que está en nuestro Parlamento, no dista mucho de las declaraciones o de las intenciones que tienen, por ejemplo, lo que hace aquí, se hace referencia en el Parlamento. Finalmente, la necesidad de una política pública sobre la enfermedad debe estar bien fundamentada y obviamente que es necesaria. Y hay que fortalecerla, y hay que felicitarla, y hay que ayudar en que esto se desarrolle. Pero a mi juicio, ¿cuáles serían los ejes fundamentales? Por supuesto, los pacientes, el equipo de salud, cómo reducir los costos asociados, costos directos e indirectos, y desarrollar planes de reinserción, no solo en lo laboral, sino en lo cotidiano, es decir, esta refuncionalización de los pacientes con dolor crónico o fibromialgia en particular. Respecto a los pacientes, acceso oportuno, diagnóstico, tratamiento y un seguimiento adecuado que tendrá que estar bien definido. El equipo de salud, formación, interdisciplina, no podemos esperar que si va a estar centrada la atención en la atención primaria, esto no existe interdisciplina. Lo mínimo, a mi juicio, médico, psicología y kinesiología en el manejo de estos pacientes, mínimo. También nos podemos preguntar de la territorialidad. En todos los centros de salud familiar pudiese haber un paciente, grupos de trabajo dedicados a la atención de pacientes con fibromialgia. Quizás más efectivo pudiese ser ciertos territorios y ciertas zonas específicas que abarquen una gran población. Tratamiento, guías existen. Innovar en la medida que la evidencia lo sugiera o lo proponga. Rehabilitación, reinserción y subsidio. Refuncionalizar a los pacientes. Protección al empleo, sin duda que es necesaria. Licencia médica que por el hecho de ser fibromialgia no venga a la cabeza pacientes con problemas mentales, por lo tanto esto va por otra vía. Desarrollar criterios razonables de calificación de incapacidad y revisar la forma en la cual se está valorando a los pacientes con fibromialgia para hacer una atención transitoria o total. Y educación individual y grupar a los pacientes, fundamental, y sobre todo a los familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio y señora Jimena, por muy buenas presentaciones. Yo creo que nos deja como en claro en qué consiste, digamos, la ley, pero ya saltan todas esas dudas que al final el doctor Soto planteó, principalmente, claro, cuáles van a ser los criterios diagnósticos, cómo se va a capacitar, se va a perfeccionar a los equipos de salud, sobre todo dándole un énfasis, de acuerdo a mi juicio, principal a atención primaria, porque creo que ahí es donde los pacientes tienen que ser detectados, tienen que ser diagnosticados y manejados en una primera instancia, ya que atención primaria tiene todo el equipo para poder trabajar con estos pacientes y obviamente derivar a unidades más especializadas cuando sea necesario, cuando no se logra una adecuada compensación de estos pacientes o si va asociado con alguna otra patología, sobre todo desde el punto de vista más de salud mental o psiquiátrica, que uso de sustancias u otras, que no se pueda manejar en la atención primaria. No sé si hay preguntas.
creo que no. Excelente presentación y recomendaciones, dice, para los que somos terapistas en dolor y se abre un camino para nuestros pacientes. Yo quería preguntarle, señora Jimena, si efectivamente hubo por parte de las autoridades como acercamiento a los grupos de pacientes como para la confección de la ley. No, Nada. nada, ni una invitación, nada, solamente me llamó a mí un asesor de Carol Cariola para preguntarme el número de pacientes afectados. Eso es todo lo que preguntó. Y yo no lo dije. Dije que no lo teníamos el catastro, que lo preguntaran en el Ministerio de Salud. Porque al asesor le están pagando, entonces ella es de la Comisión Salud, y si de la Comisión Salud no están preparados con la información básica, o sea, estamos mal ya. De andar preguntando al asesor para decirles como el teléfono, para decirle a la diputada que, entonces no, nadie nos pidió autorización, y yo creo, conversando con los pacientes que les tomé su opinión, deberíamos estar algunos pacientes en esta ley para que sepan, y algunos médicos, yo creo que tienen que haber médicos no a puertas cerradas, crear esa ley. No puede ser que estén a puertas cerradas porque ellos no son médicos. El único médico es José Luis Castro, pero no tiene idea de fibromialgia, perdón, pero no tiene idea de fibromialgia. Entonces, yo creo que deberían haber médicos aportando para ver, como lo que decía el doctor Soto, cómo lo vamos a hacer. Vamos a empezar en atención primaria, vamos a empezar de a poco, de a dónde se derivan después, van a llegar a un centro especial, que lo veo difícil, tiene que ser atención primaria, pero ¿a dónde se van a derivar después? Pero a nosotros no nos ha pedido nadie la opinión, digamos, ni como paciente, ni como institución, nada. Vaya que importante, como comentaba Jimena, tener esa información, porque es muy valiosa, de verdad. Los pacientes de verdad aportan información que obviamente cuando se elaboran estas guías o recomendaciones siempre vamos a quedar como al debe. Así que entró una pregunta, y justamente para ambos, donde Miguel le iba a comentar. Me gustaría saber la opinión de ambos referentes en relación a la guía de orientación técnica para el manejo de dolor no oncológico en personas de 15 años o más, que actualmente está la atención primaria en salud, donde dice que el dolor moderado se debe tratar o utilizar opioides como el tramadol. Él comenta que en Estados Unidos se esperan que a abril del año 2050 existan 250.000 muertes por el uso de estos fármacos, los famosos painkillers. Él comenta o pregunta, ¿no será que contribuimos de alguna forma a que exista el dolor crónico? Lo plantea a modo de reflexión. ¿Qué podría comentar Jimena y luego Mauricio? Correcto. Mira, lo único que sé, yo no voy a hablar de medicamentos porque no me compete, pero creo que los pacientes que tenemos nosotros, tenemos pacientes pequeños, la más chica tiene 7 años, ¿ya? Entre los 7 y los 12 años tenemos casi 700 niños con fibromialgia, y tienen el mismo tratamiento que tienen los adultos, en menos dosis, la pregabalina, la duloxetina y los medicamentos que se entregan, el paracetamol, lo mismo, es lo mismo. No puedo opinar más porque no sé de los medicamentos, pero por todas las mamás, digamos, que están con nosotros, que asisten a las charlas y todo, que yo siempre les doy la bienvenida, que las mamás siempre están presentes, los padres, de verdad que toman lo mismo, en más bajas dosis, pero toman lo mismo que los adultos. Conveniendo además que los opioides para nada son la primera línea de tratamiento en este cuadro, específicamente en la fibromialgia. Mauricio, si pudiera comentar algo también. Sí, un poco en relación a la pregunta inicial. Cuando uno lee la transcripción de las comisiones en el Cámara de Diputados, hubo participación de algunas asociaciones de pacientes puntuales, creo que Punta Arenas, algunas en Santiago, y también médicos especialistas en dolor está descrito. Me parece que incluso vía online vi una en que participó la doctora Lilian Soto y un médico que no recuerdo el nombre. Sí, la doctora Soto estuvo invitada, pero a nosotros no nos invitaron, por lo menos. Y en relación a la segunda pregunta, cuando la estaba diciendo Matías, recuerdo la última sesión de la CHEP,
no puedo no recordar la última sesión de la CHEP donde el médico, creo que era argentino, mostró la evolución o la indicación de opioides en América Latina, Chile, Argentina, y estamos muy por debajo de las indicaciones de los países desarrollados. Entonces, sin duda que estamos un poco alejados de eso en el sentido de el sobreuso. Andan muchos pacientes dando vueltas, pero lo único que puedo decir, y me parece respecto al objetivo de esta reunión, es que no es la primera línea. Sin duda que no es la primera línea en el manejo del dolor crónico y la fibromialgia, por lo tanto, moderado. Eso. Bien, hay otra pregunta de la doctora María Lorena Villanadel, es, en términos temporales, ¿cuánto tiempo creen ustedes que es necesario para lograr la implementación de esta ley, pensando en la capacitación, en el cálculo de los recursos, las expectativas que tiene hacia los equipos de salud y hacia los pacientes? ¿Cuánto estiman ustedes? Yo creo que esa pregunta te debería quedar en el tintero para el último día de esta jornada. Cuando hablemos de otros temas y sobre todo cuando toquemos un tema que a mí me parece fundamental y puede ser la piedra de tope de muchas cosas, que los recursos. Sabemos que la formación de no solo de médicos, sino de cualquier profesional de la salud, un psicólogo, un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional que requiera dolor, por lo menos tiene después de su formación de pregrado, su formación de posgrado, que probablemente algo será en Chile, fuera del país, todo lo que eso significa. Entonces requiere tiempo y no me atrevería a dar requiere tiempo, de todas maneras, toda la infraestructura, toda la preparación requiere tiempo. El año pasado trabajamos en las políticas públicas 2021-2030 con el ministerio y eran para 10 años, 2021-2030. Entonces, todavía yo creo que, y esto está recién saliendo, esta ley, o sea, yo creo que tiene para mucho rato. No es así tan fácil como implementar. Exactamente, mira, acá acaba de entrar otra pregunta, la hace nuestra psicóloga Alejandra Rodríguez para Mauricio. Dice, ¿qué le parece la propuesta de políticas públicas de la Católica del 2017 con respecto a dolor crónico musculoesquelético? Yo encuentro que primero es una excelente propuesta. Una excelente propuesta, es tan excelente que uno dice, o muy buena propuesta que uno dice, ¿podrá ser implementable o no? Y lo digo porque en la misma Universidad Católica existe una unidad que se llama UC Propone, que depende de la unidad de políticas públicas. Y el 2020, sí, el segundo semestre del 2020, yo propuse un curso ya voy a dónde voy con esto, un curso sobre políticas públicas que está abierto a todos los alumnos de pregrado de la universidad. La verdad es que dentro tenía tiempo y lo pude hacer, y finalmente el objetivo era participar en alumnos de química y farmacia, de bioquímica, de medicina y de ingeniería. Y la idea era juntarnos y pescar toda la evidencia, es decir, construir una política pública en particular sobre fibromialgia. Y ahí pusimos en evidencia, contrastamos esta política pública muy bien hecha de la Católica del 2017 y la que nosotros proponemos. Y el último día de la presentación del curso tuvimos un invitado extranjero y al doctor Espinosa que encabezaba un poco esta propuesta. Y finalmente nuestra idea era una propuesta de fibromialgia, unidades de fibromialgia, más de implementación más rápida, que se enmarque más rápidamente en la dinámica del Sistema Nacional de Servicios de Salud, pudiese ser un primer acercamiento para estos pacientes con dolor crónico no oncológico, fibromialgia en particular, y después dar un paso mayor a esta gran política pública. La gran discusión ahí puede aparecer aquí, que me digan, bueno, ¿por qué partir con algo poco si podemos partir inmediatamente con mucho? Y ahí entran varias cosas, la temporalidad, hacerlo más rápido, los recursos, los profesionales disponibles, por ejemplo. Pero esa política pública tiene una muy buena anatomía, como por ejemplo. Hay un comentario ahí, lo último que entró, antes de cerrar, Matías, lo leo. Sí. El doctor Armazábal dice, un comentario, no solo enfocar el uso de los opioides en fibromialgia, sino también en otros múltiples cuadros de dolor crónico no oncológico, donde sí hay mayor indicación. Los datos muestran en la legislación en Latinoamérica que es tremendamente potente para evitar los problemas que están teniendo en los países del norte. Esto nos mantendrá en un equilibrio entre la opiofobia y los opiolovers. Sin duda es así, sobre todo la reglamentación chilena también es bastante rígida. En honor al tiempo y a los participantes,
Antes de hacer el cierre, voy a pasar al espacio publicitario. Denme un segundito. Como bien mencionábamos, esta jornada se compone de 3 actividades. Ya cumplimos la primera. El próximo martes 18 vamos a tener la segunda parte, en la cual vamos a contar con 3 grandes expositores. El doctor César Cárcamo, presidente de la CHED. También vamos a tener al kinesiólogo Elías Hassi y a la psicóloga María Luisa Reyes, los cuales nos van a comentar también un poco esto desde la teoría a la práctica, cuáles son las necesidades desde el punto de vista médico, desde la kinesiología y desde la psicología. Así que están todos y todas cordialmente invitados a esta segunda parte de la jornada. Los que ya están acá esperamos contar nuevamente con su presencia y también obviamente difundir a través de sus contactos y profesionales de la salud conocidos para que podamos entre todos comprender y aportar a esta nueva ley. Además, les comento que como Asociación Chilena para Estudio del Dolor tenemos una jornada en noviembre, que son las jornadas del doctor Ronnie Muñoz, donde también vamos junto con la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, tener una potente jornada con respecto a cuidados paliativos de dolor crónico no oncológico, así que todos también cordialmente invitados a participar el 18 y 19 de noviembre en formato presencial y online. Toda esta información la pueden encontrar a través de la página de achet.cl y en nuestras redes sociales también. Terminando el espacio publicitario, doy el paso a Delia para que haga el cierre. Bueno, y por último también comentarles que todavía no tenemos afiche, que en diciembre, el 2 de diciembre, vamos a hacer una jornada de formación de unidades de dolor. Eso va a ser acá en Santiago, lo más probable es que también la hagamos como una modalidad mixta, pero todavía estamos en preparación. Bueno, agradecerle a señora Jimena Galleguillo y al doctor Mauricio Soto por estas excelentes presentaciones que nos dan un pie, ¿cierto?, para conocer acerca de lo que se va a tratar esta ley de fibromialgia y para las siguientes otras 2 jornadas que tenemos los próximos martes. Así que agradecerles a todos por su asistencia y dejarlos, como ya dijo Matías, cordialmente bienvenidos para las siguientes. Así que muchas gracias. Muchas gracias Jimena y Mauricio también y a todos los asistentes. Gracias a ustedes. No, gracias. Que estén bien. Buena jornada, gracias. Chao, chao.